Les pido de favor si me ayudan a buscar la segunda carta de Timoteo, capítulo número 3, verso número 14 hasta el verso número 17. Segunda carta de Timoteo, capítulo número 3, desde el verso número 14 hasta el verso número 17. El tema de la exposición, hermanos, es hogares firmes, vidas firmes. Tema de la exposición, hogares. Y cuando nos referimos a hogares, no estamos hablando de los ladrillos o de las paredes. Estamos hablando de familias, hogares cristianos, familias cristianas. Por eso el tema de la exposición es hogares firmes, vidas firmes. Esta es la segunda exposición acerca de la familia que está en Cristo. Nuestro deseo, o el deseo de la palabra de Dios, es que nuestros hogares estén firmes en la adoración familiar en casa. El propósito de esta serie de exposiciones es para que nuestros hogares se mantengan firmes en la adoración familiar en casa. Segunda carta de Timoteo, capítulo número 3, verso 14 hasta el verso número 17. El objetivo es que nosotros podamos conocer la base que mantuvo firme al pastor Timoteo en Éfeso. Ese es el objetivo, que a través de lo que nosotros vamos a estar exponiendo en la palabra de Dios, usted pueda conocer la base que mantuvo firme a Timoteo ante las falsas enseñanzas. Ese es el contexto. Cuando nosotros leemos ese conocido verso en segunda carta de Timoteo capítulo 3, toda la escritura es inspirada por Dios, está en el contexto de un llamado a Timoteo, al pastor joven, al pastor Timoteo, a mantenerse firme ante las falsas enseñanzas. Ese es el objetivo. Y el segundo objetivo es que usted pueda conocer que la base para la adoración familiar en casa es la palabra de Dios. La base para la adoración familiar en casa es que usted y yo tengamos en alta estima la palabra de Dios. Esa es la base. Si usted como padre de familia quiere mantenerse firme en la adoración familiar en casa, si usted como padre de familia quiere iniciar la adoración familiar en casa, usted tiene que convencerse que la palabra de Dios tiene que ser o es de gran estima para todo cristiano. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso número 14, dice la palabra de Dios: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Y esta palabra de persuadir significa convencer. Ese es el llamado de Pablo a este hombre llamado Timoteo. Es pero persiste, o sea, resiste o permanece firme. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Verso 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Verso número 16.
Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hogares firmes, vidas firmes. Padre, en esta hora elevamos nuestras voces, nuestras peticiones, para que nos ayudes a comprender un poco mejor tu palabra y que nos des la sabiduría para poder llevarla y ponerla en práctica en nuestras propias vidas principalmente y después en la vida de nuestras familias. Te damos gracias por el perdón de nuestros pecados, solo por medio de nuestro sustituto, nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria, la honra y todo el honor por los siglos de los siglos. Amén. Hogares firmes y vidas firmes. Nuestros niños, nuestros amados niños, pueden anotar el título de la exposición. Es fácil de recordar. Hogares firmes, vidas firmes. Y también anoten 2 de Timoteo 3, verso número 14 hasta el verso número 17. Gracias. Vamos a dividir en dos partes muy sencillas y fácil de recordar. Número 1, mantente firme. Ese es el llamado que hace el apóstol Pablo a su hijo espiritual llamado Timoteo. Mantente firme en dos cosas. Número 1, lo que aprendiste. Número 2, lo que crees o lo que has sido convencido. Mantente firme en lo que has aprendido, en lo que estás convencido. Segunda parte de esta exposición. Observa, mira el testimonio de dos cosas. Número 1, los instrumentos usados por Dios. Y número 2, el testimonio de la palabra de Dios. Instrumentos, tu casa. Instrumentos, la vida del apóstol Pablo. El testimonio fiel de la palabra de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y después vamos a hacer las aplicaciones. Así que el objetivo principal es que nosotros podamos mirar en lo que vamos a estar exponiendo la base que mantuvo firme a este hombre de Dios, a este hijo de Dios, a este pastor joven. Pablo le hace un llamado a que se mantenga firme ante las falsas enseñanzas. Y nosotros, la palabra de Dios a nosotros nos hace un llamado a mantener firme la adoración familiar en base a las excelencias de la palabra de Dios. Brevemente, hermanos, como introducción, la carta o las cartas a Timoteo, primera y segunda de Timoteo, y la carta a Tito, se conocen comúnmente como cartas pastorales. Son cartas personales a los pastores, al pastor Tito o al pastor Timoteo. Pero también la intención de las cartas pastorales en su tiempo, como en el día de hoy, es que toda la iglesia conozca y lea estas cartas pastorales. El apóstol Pablo escribe a Timoteo
principalmente según Timoteo, 1 Timoteo 3:16, Pablo da instrucciones al pastor Timoteo para que sepa cómo debe conducirse en la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. Básicamente, si a nosotros nos pregunta por qué se escribieron las cartas pastorales, bueno, es para que los pastores sepan cómo guiar al rebaño de Dios, cómo pastorear a la iglesia de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. Pablo escribe las cartas pastorales para que Timoteo, Tito sepan cómo defender la verdad de las falsas enseñanzas que se empezaron a introducir a la iglesia en el primer siglo. El apóstol Pablo escribe a Timoteo para que sepa Timoteo cuál debe de ser los requisitos o el carácter de los pastores y de los diáconos. Pero además son cartas personales. El apóstol escribe a Timoteo para animarlo a no desmayar en su trabajo como pastor. El apóstol Pablo sabe que no es fácil tener el trabajo de pastorear almas, de pastorear iglesias. El apóstol Pablo sabe que los pastores también pueden ser tentados a pecar, que los pastores también pueden ser desanimados y también que los pastores pueden caer en el error. Para Pablo, Timoteo era un hombre amado. Fue un discípulo espiritual, tanto que lo llama mi hijo. La segunda carta, pues, de Timoteo es probablemente la última carta que escribió el apóstol Pablo antes de morir. Por eso encontramos en los últimos versos: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, por lo cual me está esperando la corona de justicia que me dará mi Señor. Así que cuando usted lee la segunda carta a Timoteo, el contexto es la despedida del apóstol Pablo. Así que los versos 14 hasta los versos 17, su contexto, hermanos, es importante. El contexto es importante para que nosotros podamos entender o traer más sentido a lo que acabamos de leer. Por ejemplo, verso 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de lo que has aprendido y que desde la niñez has sabido las Escrituras. El contexto es importante. Algunos estaban enseñando malas verdades o falsas doctrinas. Por ejemplo, 2 de Timoteo 2, del 17 al 18. Algunos hombres estaban enseñando que la resurrección ya se había efectuado, la resurrección de los santos. 2 de Timoteo 3, los primeros 8 versos, encontramos el carácter de los falsos maestros. Por eso Pablo escribe para que Timoteo se mantenga firme en medio de los tiempos peligrosos. Ese es el contexto. Por ejemplo, capítulo 3, verso número 1. También debes saber esto, que en los postreros días, o sea, después de la ascensión del Señor Jesucristo, vendrán tiempos peligrosos. Los tiempos peligrosos para la iglesia no es porque ahorita el Medio Oriente está en guerra. No. Los tiempos peligrosos es desde la partida del Señor Jesucristo, desde su coronación a los cielos. Desde ahí iniciaron los tiempos peligrosos. Verso número 2, capítulo 3, porque habrá hombres amadores
de sí mismo, o sea, altamente egoístas, ávaros, amadores del dinero, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobediente a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores del bueno, traidores, impetuosos, fatuos, amadores de los deleites más que Dios. Y lo más peligroso, verso número 5, hablando de los falsos maestros, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, o sea, de la piedad. A estos evita. Verso número 6, porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautiva a las mujercillas cargados de pecado, arrastrados por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y Pablo recuerda el Antiguo Testamento y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de los aquellos. Días peligrosos, hombres peligrosos, desde la partida de nuestro Señor Jesucristo, han entrado y seguirán queriendo entrar hombres que tratarán de hacerle daño al rebaño. Por eso el apóstol Pablo le escribe a Timoteo que se mantenga firme en medio de los tiempos peligrosos. Este domingo vamos a ver cómo la palabra de Dios, fue la fuente para que Timoteo se mantuviera firme en la fe. Este domingo vamos a ver cómo la palabra de Dios fue la fuente para que Timoteo se mantuviera firme en la fe. Este domingo vamos a ver cómo el testimonio de casa, el testimonio de la abuela y de la mamá de Timoteo y de la vida del apóstol Pablo ayudaron de forma secundaria a permanecer firme ante las falsas enseñanzas. Este domingo pues veremos la importancia de la palabra de Dios en la adoración familiar en casa y por supuesto en nuestras vidas. No hay de otra más que exponer lo que dice la palabra de Dios. No hay técnicas de hombres. Es lo que dice la palabra de Dios. Así dice la palabra de Dios. Así que vamos a iniciar pues ese llamado que hace el apóstol Pablo a su hijo Timoteo a mantenerse firme en dos direcciones. Hermanos y amigos, si mantenemos estos dos principios en la Escritura y las trasladamos a nuestros hogares, hablando de nuestras familias, se van a mantener firmes en la fe. Dos direcciones: aprendizaje y convencimiento. Aprendizaje y convencimiento. Usted y yo, como padre de familia, somos llamados a ser maestros de nuestros hijos, maestros de la palabra de Dios. Manténgase firme. Usted sea el maestro principal de sus hijos, porque en la Escritura se encuentra la historia de aquel que redime la vida de sus hijos. Usted tiene que ser el maestro principal y dejar el convencimiento a la gracia, al poder, a la misericordia del Espíritu Santo. Dice el verso número 14, pero persiste
Timoteo, pero persiste tú, hijo mío, mi amado hijo espiritual, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Los días son malos en los tiempos de Timoteo. Hay falsas enseñanzas, hay falsos maestros, falsos apóstoles. Y Pablo le dice, mantente firme, persevera, aférrate en dos direcciones, lo que has aprendido y de lo que tú estás convencido. Aférrate en la enseñanza y en lo que tú crees. Vamos a ver brevemente, pues, dos experiencias en la vida de Timoteo que lo ayudaron a estar firmes. Dos experiencias, aprendizaje y convencimiento. Aprendizaje y convencimiento. Esta debe de ser el método de cada padre de familia. Aprendizaje, instrucción de la palabra de Dios y la oración a Dios para que convenza a nuestros hijos. Aprendizaje y convencimiento. Cuando usted comparte el evangelio a la persona del trabajo o a su tío o a su tía, usted está siendo como un maestro. Usted está diciendo, así es el evangelio de la palabra de Dios. Ellos están aprendiendo de lo que usted les está transmitiendo. Y la otra parte, quien convence, no somos nosotros. Quien convence es el poder de lo alto, es el Espíritu de Dios. Dos experiencias brevemente, dos experiencias. Número uno, Timoteo aprendió la escritura. Timoteo aprendió la escritura desde su niñez. Timoteo, de padre griego y de madre judía, aprendió las escrituras. Y cuando nosotros leemos las escrituras, se refiere que aprendió el antiguo pacto o el antiguo testamento. Timoteo fue un niño, un joven, un adulto que vivió bajo la sombra, bajo la instrucción de la palabra de Dios. No podemos saber cuándo fue convencido por el Espíritu Santo. No podemos saber cuándo fue regenerado por el Espíritu Santo, pero lo que sí podemos estar seguros es que fue instruido desde la niñez en las Sagradas Escrituras. Aprendizaje, responsabilidad de los padres, convencimiento por la gracia y por la misericordia de Dios, verso número 5, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que dice el texto o qué es lo que aprendió? Pues aprendió las Sagradas Escrituras. ¿Quién le enseñó? Pues en el hogar fue instruido. No sabemos si el padre estaba o no estaba porque había fallecido. No sabemos nada acerca del padre griego de Timoteo. Pero lo que sí sabemos es que su abuela y su madre cumplieron el mandamiento de Deuteronomio capítulo 6. Y la repetirás a tus hijos por siempre. El método de aprendizaje, hermanos, más efectivo es la repetición. El método más importante de aprendizaje es la repetición. ¿Quién convenció
a Timoteo, los padres no podemos convencer, carne y sangre no pueden convencer, es Dios quien puede convencer. La palabra de Dios, pues, o las Sagradas Escrituras se refiere al Antiguo Testamento. La palabra de Dios tiene que ser enseñada por completo, Antiguo y Nuevo Testamento. Los falsos maestros torcían el Antiguo Pacto o el Antiguo Testamento. Por eso Pablo escribe, tú mantente firme en lo que has aprendido y en lo que se te ha sido convencido, porque los falsos maestros, las falsas enseñanzas o los falsos maestros están torciendo el antiguo pacto, están torciendo, por eso sus enseñanzas son falsas. Y Pablo anima a Timoteo, mantente firme en la instrucción que has recibido. Los falsos maestros, por ejemplo, hermanos, no entendieron los propósitos de la ley, no entendieron los propósitos de las ceremonias, no entendieron los propósitos de las fiestas, no entendieron el propósito de guardar el sábado. No lo entendieron, pero Timoteo sí lo entendió. Todo el Antiguo Testamento nos lleva a Cristo como el cumplimiento de absolutamente todas las fiestas, todas las profecías, todas las sombras que encontramos en el Antiguo Pacto nos llevan a Cristo. Pues los falsos maestros no entendían, incluso no lo siguen entendiendo. Primera de Timoteo 1:7, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Ellos no entendieron que el Antiguo Testamento hablaba de la promesa del Mesías, el siervo que sufriría en una cruz en manos de pecadores, pero al tercer día resucitaría de entre los muertos. Acompáñenme a leer Lucas 24 brevemente. Lucas Lucas 24, verso número 44. Niños, el Antiguo Testamento habla de un personaje principal. Ese personaje principal es nuestro Señor Jesucristo. Sansón no es tan importante. David no es tan importante. No son historias aisladas. Es la historia que se está desarrollando para que la promesa sea hecha una realidad cuando el Señor Jesucristo nació de la Virgen María. Lucas 24, versículo número 44. Y les dijo, hablando Jesús, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y subraya esta parte. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, o sea, el Antiguo Testamento. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Como padres de familia necesitamos ser los maestros de nuestros hijos. La adoración familiar en casa tiene como objetivo instruir a nuestra familia basada en la palabra de Dios y orar para que Dios traiga entendimiento a los corazones de nuestros hijos.
Responsabilidad, ser maestro de casa, de tu familia. Tú eres el padre, tú eres el sacerdote, tú eres el pastor de tu casa. Tu responsabilidad es conocer a Dios primero, para después dar a conocer a Dios a tu familia. Y dejar el convencimiento, ese entendimiento que abre, que despierta las almas, que despierta nuestros corazones, que quita la venda de los ojos. Aprendizaje y convencimiento. Estos dos métodos están ligados. Podemos nosotros enseñar en nuestras casas, pero si no estamos rogando por sus almas, no estamos haciendo el trabajo completo. El Espíritu Santo pues usa la palabra para traer convencimiento. El Espíritu de Dios usa la palabra para convencer a nuestros hijos. Pero es necesario que nuestros hijos escuchen la instrucción de todo el consejo Antiguo y Nuevo Testamento. Juan 16, del 8 al 11, declara que el Espíritu Santo convencería de pecado, de justicia y de juicio. Romanos 10, 17 declara, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando nosotros declaramos las Escrituras, enseñamos las Escrituras en nuestra casa, el Espíritu Santo utiliza la palabra de Dios para convencer a nuestros hijos de que han pecado contra Dios. La Escritura sirve, la ley de Dios sirve para traer el conocimiento de que somos pecadores. Cuando Él venga, dice Juan 16, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios en casa y la explicamos como maestros, nosotros declaramos a nuestros hijos, a nuestras familias, la justicia que es en Cristo. El único justo que ha nacido en esta tierra es el Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios murió en una cruz para traer perdón de pecados a todo aquel que cree. Cuando venga el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia, mostrará quién es Cristo. Él es el verdadero justo. Él es el que imparte justicia a los que creen en Él. Pero también cuando nosotros instruimos la palabra de Dios a nuestros hijos, también debemos declarar que viene un juicio y que necesitan a Cristo para ser salvos de ese juicio de parte de Dios. Y usted dirá, pastor, yo no he tenido hijos, o soy un hombre soltero, o soy una mujer soltera, o ya mis hijos se me fueron de casa. Aún así usted es llamado también a tener, como Pablo, hijos espirituales que se preocupen por sus vidas, que se preocupen por su eternidad. Instrucción y convencimiento. Instrucción de parte de nosotros, el convencimiento de parte de Dios. Pero los dos van ligados. Así que Pablo le dice a Timoteo, mantente firme en la instrucción que has recibido fielmente del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, que te llevó a ver que Cristo era el Mesías, el Salvador. Mantente firme en lo que tú crees, porque has sido convencido, no por tu intelecto, sino has sido convencido desde lo alto. Segunda parte,
Pablo le recuerda que se mantenga firme mirando el testimonio fiel de los instrumentos secundarios, pero de la excelencia principalmente de la palabra de Dios. Verso número 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadices, escucha hermanos, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. El apóstol Timoteo, tuvo 2 puntos de referencia para mantenerse firme: su hogar principalmente y la vida del apóstol Pablo. 2 instrumentos usados por Dios: la casa y la iglesia. 2 instrumentos para mantenernos firmes: nuestra casa y la iglesia, porque en la iglesia hay muchos hombres de Dios, muchas mujeres de Dios que van a estar de nuestro lado animándonos, instruyéndonos. 2 fieles instrumentos en la vida de Timoteo que lo ayudaron a estar firmes: su hogar y la amistad del apóstol Pablo. En Hechos 16, los primeros 3 versos, se nos dice que su padre era un hombre griego y su madre era una mujer judía. No se dice qué sucedió con el padre de Timoteo, pero lo que sí se dice es que la abuela transmitió a Timoteo la fe verdadera. Y su madre también transmitió a Timoteo la fe verdadera encontrada en el Antiguo Testamento. Y por eso Timoteo era querido en la iglesia. Timoteo gozaba de buen testimonio. Y el mismo apóstol Pablo en su segunda carta lo vuelve a ratificar. Por ejemplo, 2 Timoteo 1, verso número 3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Pablo está hablando desde una prisión, escribiendo, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Vean el amor que tiene Pablo por Timoteo, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida, o sea, una fe verdadera. Pablo está en la cárcel y Pablo está recordando a su amado hijo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El testimonio fiel en casa ayudó a Timoteo. Verdadera fe no fingida. Y esto es importante, porque nosotros como padres de familia somos libros abiertos ante nuestros hijos. La abuela tenía una fe no fingida, o sea, hermanos, no era una fe de hipocresía. La madre de Timoteo tenía la misma fe, una fe viva, una fe verdadera que obra para justicia. En otras palabras, el testimonio que usted muestre a sus hijos es sumamente importante. El testimonio de usted como hombre y como madre de familia que muestre hacia sus hijos será demasiado importante.
Yo recuerdo, y nunca me gusta hablar de mi vida, experiencias, pero yo recuerdo a mi abuela en un pueblo que agarraba su Biblia. Cuando nosotros íbamos de vacaciones, yo estaba niño, nos escapábamos del calor y nos íbamos para la sierra, y yo veía cómo mi abuela, una anciana, caminaba no 2 cuadras ni 3 cuadras, pero caminaba con su Biblia a la iglesia, a la reunión de oración, y caminaba lejos, porque la iglesia estaba casi a la entrada del pueblo. No había Ubers, no había camiones, no había cómo montar un caballo para ir a la iglesia, pero esa anciana dio testimonio a su hogar de lo valioso que es la reunión de oración. Y ella, con su paso corto, poco a poco, yendo y regresando ya de noche, caminando. El testimonio es importante de nosotros. Pero también el testimonio del apóstol Pablo ayudó a Timoteo a mantenerse firme en el mismo contexto, verso 10 del capítulo 3. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Todo esto son testimonios que vio Timoteo en Pablo. Persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y Pablo menciona un principio: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Los testimonios, los ejemplos son importantes, porque somos piedras vivas, reflejamos lo que creemos, hablamos lo que creemos, actuamos lo que creemos. Nuestros deseos nos dictan lo que hay en nuestro corazón y cómo nosotros actuamos. Pero por último, lo que mantuvo fiel a Timoteo fue la excelencia de la palabra de Dios. Verso número 16. Para ir finalizando, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Por qué es importante la palabra de Dios en tu hogar o en nuestras vidas? Inspirada se traduce literalmente insuflado de Dios. Insuflado de Dios, es decir, divinamente soplado en. ¿Por qué es importante la palabra de Dios en casa? Porque no es inspirada por sabiduría humana, sino que es soplada, es insuflada por Dios, Creador Todopoderoso. Toda la escritura es divinamente inspirada. La Biblia, pues, es la biblioteca de libros que han sido dados por el aliento del Espíritu Santo. Por eso es de gran estima. Es lo que mantuvo firme a Timoteo. El reconocer que la palabra de Dios es la autoridad máxima y suprema, la única máxima autoridad suprema en toda la historia de la eternidad. Segunda de Pedro 1:21, hablando de la seguridad de las profecías o de la palabra de Dios, nos dice: entendiendo primero esto,
que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Este libro que tenemos aquí enfrente de nuestras sillas es la inspiración de Dios. Dios inspiró a hombres comunes y corrientes para transmitir la verdad. Y la verdad central es que fuimos creados para la gloria de Dios. La verdad central de la Escritura es que en ellas encontramos el perdón de Dios y la promesa de la vida eterna. En ella encontramos que solo creyendo en Cristo hay perdón de pecados y promesa de vida eterna. En ella encontramos los pecadores que somos o que fuimos, pero en ella encontramos que la gracia ha sido mayor. Valiosa la palabra de Dios. Dios, pues, es el autor de las Escrituras. En ocasiones queremos comprar cursos para nuestros hijos. Que aprendan bien el inglés, y eso es bueno. Que aprendan bien ahora francés, eso es bueno. Pero ¿cuántas veces somos nosotros llevados a regalar un buen libro para ellos? O cuando nos hemos interesado porque nuestros hijos tengan una Biblia. Lo que mantuvo a Timoteo es reconocer que lo que ha aprendido y de lo que ha sido convencido no es sabiduría humana, sino es verdaderamente la palabra de Dios. Fue la palabra de Dios el instrumento para hacer defensa de las falsas enseñanzas. Fue la palabra de Dios que trajo y dio ánimo a la vida de Timoteo. La palabra de Dios mantuvo firme la vida y el ministerio como pastor de Timoteo. ¿Qué tan alejados estamos nosotros de la palabra de Dios? ¿O qué tan cerca estamos de la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo invertimos en estudiar, en meditar y en conocer la palabra de Dios? Podemos pasarnos horas viendo alguna serie en televisión, pero personalmente no podemos en ocasiones ni siquiera acordarnos de la palabra de Dios de semana. Timoteo miró y se convenció que toda la Escritura fue traída de Dios. Aplicaciones, pues. La palabra de Dios es fundamental en nuestra adoración familiar en casa. Convénzase, o más bien que Dios le convenza, o que Dios nos siga convenciendo, que la palabra de Dios es fundamental en nuestra adoración familiar en casa. Hogares firmes, vidas firmes. Aplicaciones. Es nuestro deber ser los maestros de nuestros hijos. Es nuestro deber instruir a nuestros hijos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Es más, es un gran privilegio. Queremos nosotros evangelizar, queremos nosotros ir a otras naciones a evangelizar, pero se nos olvida evangelizar a lo que más amamos. Lo que más amamos son nuestras familias, se supone. ¿Tiene usted una tía que no conoce a Cristo? Instrúyala. ¿Tiene padres que no conocen a Cristo, el verdadero evangelio? Preocúpese porque conozcan la verdad. Y ore a Dios para que Dios traiga el convencimiento a sus almas.
Es nuestro deber, pues, la instrucción y la oración, el método de todo hogar cristiano, instruir en la palabra de Dios y orar a Dios para que sean convencidos por el Espíritu Santo. Y por último, breves consejos. ¿Cómo hacer la adoración familiar en casa? Número 1, breves consejos. Escoja un tiempo breve, y un lugar cómodo donde pueda estar junto toda la familia. Eso es importante. Escoja un tiempo breve. Es preferible la continuidad y la perseverancia que tratar de un solo día a la semana durar 1 hora en la adoración familiar en casa. Es mejor 10 minutos. Depende de nuestros hogares y dependen de las circunstancias. Depende de la edad de nuestros hijos. Cada hogar es diferente. Pero hermanos, escoja un tiempo en el día. Póngase de acuerdo con su esposa y diga: esposa, después de la cena, adoración familiar, es una cita. Es una cita. Apaga los celulares. Apaga el wifi. Que nadie nos moleste. Es el tiempo de estar con Dios. Pero póngase de acuerdo. El tiempo y el lugar. Número 2. Escoja un libro de la Biblia y no lo deje hasta terminarlo. Apóyese en los catecismos bíblicos. ¿Qué hacer en el tiempo de adoración familiar? Lea la palabra, porciones pequeñas. Depende de la edad de sus hijos. Cuando sus hijos crezcan, podrán hasta tener debates en el buen sentido. Pero depende de cada situación del hogar. ¿Qué hacer durante la adoración familiar? Lea la palabra de Dios. Segundo paso, explique, ahí está la instrucción, explique la palabra de Dios. Número 3, aplique la palabra a la vida diaria de la familia. ¿Está bien? Lea la palabra, no quiera leer un capítulo, 2, no, lea una porción. Explíquela a sus hijos y aplique lo que leyó a sus vidas cotidianas. Si sus hijos ya saben leer, pueden participar, por supuesto, en la lectura de la palabra de Dios. Y si sus hijos no saben leer, pueden repetir lo que ustedes han leído. Frases cortas. Por último, haga oraciones de agradecimiento y pida a Dios que traiga iluminación y convencimiento a sus hijos. Tu tarea principal como papá no solamente es proveer el alimento, la educación, etc. Tu tarea principal es ser ese sacerdote de tu familia, es ser ese profeta de tu familia, es ser ese rey de tu familia que gobierna bajo el amparo de la palabra de Dios e imitando a nuestro Señor Jesucristo. Que Dios nos ayude a todos nosotros a permanecer la adoración familiar firmes en nuestras casas, porque hogares firmes traerán como resultado vidas firmes. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por el testimonio de la vida de este hombre llamado Timoteo, porque no solamente fue un creyente verdadero, también fue un siervo verdadero, un pastor. Estuvo expuesto a desánimos, estuvo expuesto a falsas enseñanzas, a maestros falsos,
estuvo expuesto a tentaciones, pero Él se mantuvo firme, debido a la instrucción de tu palabra y debido al ejemplo de quienes lo rodearon. Hoy queremos pedir de tu ayuda para nuestros hogares. Pedimos, Padre, que nos ayudes, nos apoyes para llevar la instrucción a nuestros hijos desde pequeños. Y que nos ayudes a orar para que tu palabra traiga el convencimiento a sus vidas. La oración es para que nuestros hijos conozcan la luz del Evangelio. Te agradecemos por ello y también te pedimos perdón porque en ocasiones llegamos a ser negligentes en nuestro mayor trabajo. Pero nos refugiamos en tu gracia, en tu amor, tu misericordia y rogamos por ayuda. Ayuda a cada padre de familia, a cada mamá, a cada hijo, bendíceles y ayúdanos. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén.